Hoy tenemos un capítulo súper especial con una invitada de la que vamos a aprender mucho, no solo por su trayectoria profesional, sino por su filosofía de vida y porque también ha descubierto el golf a una época tardía. Entonces creo que es un momento muy interesante para adentrarnos en la vida y en la filosofía de vida que tiene Mildred Laya. Así que, Mildred, bienvenida. Muchísimas gracias, Saber. Un placer de verdad estar aquí. Gracias por la oportunidad, porque la verdad es que me parece una iniciativa maravillosa y que aporta mucho valor a los miembros del club y a todos los golfistas, claro. Por definirte, sería complicado definirte en un párrafo, incluso en una hoja, ¿no? ¿Qué podrías decir a la gente que no te conoce en lo que es tu carrera profesional o cómo ha sido tu vida directiva y ahora mismo en qué época estás, tanto a nivel directivo como a nivel con el golf? Porque al final tenemos que vincular un poco la parte yo soy una beginner, yo acabo de empezar, ¿no? Así que bueno, pues a nivel profesional soy periodista como base de mi carrera, pero he estado enamorada de la tecnología desde hace 30 años, porque empecé con Telefónica y ya seguí para Oracle durante muchos años, 11 años en Oracle, y luego llevo 14 años en Salesforce. O sea, yo realmente me reconvertí de lo que es la comunicación social después del MBA y todo esto. Entré en la Telefónica de Venezuela cuando vivía allí todavía, y por esto estoy en España. Me vine con la Telefónica a España y a partir de allí desarrollé mi carrera siempre en el mundo corporativo. Soy un animal corporativo. O sea, tengo muchas actividades en paralelo, con muchas acciones de activismo feminista, de innovación. Soy una apasionada de la innovación y la educación también. Y parte de mi carrera, digamos que mi vida paralela a la tecnología es la académica. Yo soy profe en la Universidad Europea y en el IE, pero no soy de claustro, soy asociado, pero para mí es un elixir. ¿Qué asignaturas das en esas dos? Todas vinculadas a innovación en la comunicación, nuevas fórmulas de comunicación ante la tecnología, Executive Engagement, que es mi día a día, con lo cual hemos ido adaptando las asignaturas a la demanda de los alumnos y a la demanda del mercado, porque prácticamente todo lo pueden encontrar en Internet, sí. Y ahora con la IA que te voy a contar. Entonces los profesores tenemos que ser muy creativos y basar mucho el contenido en lo que hacemos nosotros para diferenciarnos de lo que le puede ofrecer cualquier bot cuando consultan, ¿no? Entonces está siendo muy divertido, Sí, ¿no? La reconversión de profe, casi que más divertida que la reconversión como directivo. Sí, ¿no? Sí. Por explicar un poco cómo es tu puesto, que es un puesto súper largo, pero creo que es súper interesante, sí. A la hora. O sea, yo creo que es mucho más interesante de lo que el puesto puede decir en un primer momento, ¿no? Correcto. ¿Cómo definirías tu puesto? Mira, el puesto, bueno, corporativamente es Executive Engagement. Lo que pasa es que luego sigue Field Marketing y toda esta historia. Básicamente, muy simple, es hacer programas de marketing para alta dirección. Y esto se simplifica, yo dependo obviamente de la dirección de marketing de Salesforce, pero lo que significa es que mi target, el tipo de actividades que hacemos, los objetivos comerciales están dirigidos a los altos directivos de esas cuentas. Es decir, no es café para todos. Hay una selección de cuentas que se llaman top accounts, que son las cuentas más importantes de la empresa. Y luego hay hot deals, que son los que surgen de repente, ¿no? Y son interesantes. Y todos los objetivos de mi plan es en realizar experiencias, touch point, llámale como tú quieras, al final del día son hacer acciones con perfiles C-level. Y este es un marketing muy personalizado, muy uno a uno. O sea, esto no es, vamos a hacer un mail masivo, esto es 20, 30 señoras y señoras que sé cómo se llaman, que sé qué cargos tienen, qué evolución en su carrera, y en muchos casos tenemos que saber qué es lo que les interesa, porque al final la pregunta es, ¿qué le das a quien lo tiene todo? Exacto. Y es un poco la parte divertida de mi trabajo, ¿no? Crear planes para un target que es complicado. ¿Es solo para clientes actuales de Salesforce o es también para captación? No, bueno, eso es una panacea, ¿sabes? Y obviamente mi plan tiene que haber un porcentaje muy alto de base instalada, es decir, de clientes que ya están con nosotros, que están fidelizados, pero que por eso tenemos que cuidarles muchísimo. Y luego los nuevos logos, como decimos, nuevos clientes que no nos conocen y que queremos que nos conozcan, obviamente, ¿no? Y esto no es sin ninguna soberbia, Salesforce la conoce mucha gente, sí. Pero no te creas, en muchas empresas, incluso dentro de la misma empresa, hay perfiles que todavía nos interesan. O sea, imagínate, una empresa grande, una banca grande, a lo mejor tenemos fidelizado a un grupo de los C-level, pero hay otros, imagínate, otros buyer persona, los de marketing o los de servicios, los de innovación, que no han trabajado con nosotros. O sea, esos nos interesan, son océanos azules, ¿no? Claro. Es la gente nueva que nos interesa que comprendan qué valor le aportamos. ¿En qué momento empieza a ser Salesforce una empresa competitiva? ¿O para qué tipo de empresas estáis enfocados habitualmente? Bueno, no, Salesforce es una empresa para todas las empresas. Date cuenta que Salesforce es un player muy importante
en el sector tecnológico. Nosotros realmente, además de que ahora estamos, y no es un mensaje comercial, es realmente así, ¿no? Somos la empresa para crear la empresa agéntica, que suena muy raro, la Agentic Enterprise, y sobre todo tiene que ver cómo gestionar la inteligencia artificial para tu workforce, para la gente con la que trabaja para ti, pero también para tus procesos, ¿vale? Entonces, si defines a Salesforce, además de ser un gran player en tecnología, siempre hemos sido los grandes diseñadores de la experiencia del cliente. Sí. O sea, de Customer Experience Company, ¿no? Como decía el claim. Y sobre todo, otro claim que teníamos era cómo hacer del negocio una plataforma de cambio. O sea, las empresas como plataforma de cambio social, plataforma de cambio empresarial, de procedimiento, con lo cual somos unos grandes innovadores. O sea, nuestra gran apuesta es que las empresas hagan cosas diferentes, que implanten diferentes tecnologías y tendencias sin que tengan ningún trauma, bueno, por ejemplo, los mínimos, en ese proceso de renovación constante, ¿no? Entonces, esa es la clave. ¿Y tú qué haces diferente cuando vas a intentar tener una relación con esos C-level? O sea, como tú bien has dicho, al que tiene todo, ¿cómo estructuras ese evento, esa experiencia? O sea, ¿cómo tratas de llegar a esa persona y que lo que le vas a mostrar es interesante? Bueno, aquí por supuesto la fuerza de ventas para nosotros es fundamental. O sea, yo no soy ventas, yo soy marketing. Entonces, mis grandes aliados es un binomio entre marketing y nosotros, donde los AEs, que son los que tocan el mercado, son los que tocan al cliente, saben qué es lo que les gusta. Oye, Mil, a esto, y ahora ya entraremos cuando empecemos a los hospitalities, a las actividades de ocio, ¿no? No a todo el mundo le gusta el deporte, no a todo el mundo le gusta el arte, no a todo el mundo le gusta los conciertos. Entonces, claro, ¿quién te ayuda a saber dónde puedes llevar ese C-level? Aquí está el componente de la E, que es el que está con él todo el día, y cuando tiene cierto nivel de confianza sabe que le puede gustar y por dónde podemos ofrecerle. Y luego están, bueno, sus propias asistan o secretarias, ¿no? Las secretarias de los C-level prácticamente lo saben todo. Son fundamentales, Entonces, ¿no? muchas veces, dependiendo obviamente de lo que ellas consideren, pueden ser unos filtros importantes y unas aliadas importantes en saber que van a hacer algo que a su manager o a su jefe le va a aportar valor. No solamente de ocio, estamos hablando de contenidos. Si le gusta la geopolítica, si le gusta más la economía o la tecnología, pero en vena. O sea, digamos que esas preferencias tienen que ser de personas que están muy cerca del C-level. Y esas personas suelen ser los que trabajan con él directamente o las personas que le venden, que le conocen desde hace tiempo, ¿no? Entonces, para mí estos son aliados fundamentales en todos esos procesos. Últimamente, ¿por dónde está yendo ese tipo de eventos o de experiencias que estás planteando? O sea, ¿qué es lo que están demandando en estos momentos los directivos? Es muy curioso, fíjate, porque obviamente nosotros siempre tenemos que incluir la parte tecnológica de Salesforce, lo que estamos haciendo, pero obviamente hay una parte fundamental que es la elegancia en hacer esto. Nosotros nunca vamos, no, de verdad, esto de ir de como lobos a por el cliente, no, ya eso no se hace. ¿Qué hacemos? Pues mira, el mundo está tan convulsionado con tantas historias que hay incertidumbre en todo, ¿no? En la política, en la economía, en la educación, en la salud, en cómo vamos a vivir, en de qué vamos a vivir, qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con los que estamos ya que tenemos más de 50 años, y los C-level, la mayoría son parte de esa generación. Entonces, ¿qué les preocupa? Todo. Les preocupa todo. Porque antes a lo mejor estabas en un momento más equilibrado a nivel mundial y te preocupaba la bolsa o te preocupaba cómo iba esto, pero ahora dices, oye, con tantas guerras y tanta historia, ¿cómo vamos a viajar? ¿Dónde van a estudiar mis hijos? La salud de mis padres, o sea, ya empiezan a surgir otro tipo de inquietudes. Entonces, tienes un abanico muy amplio para crear contenidos para ellos. Y de hecho así lo hacemos. O sea, hay temas en los que podemos tratar, por ejemplo, cómo gestionamos la salud. ¿Sabes por qué? Porque en cualquier cosa de la que hables hay un componente tecnológico. Total. Y ahora la tecnología lo ha inundado todo. Ya no es un ordenador, ya no es un móvil, ya no es la inteligencia artificial, ya no es la robótica. Cualquier cosa que hagas en tu vida diaria tiene un componente en tecnología. Lo que hagan tus padres, lo que hagan tus hijos, lo que hagan tus amigos, todo. Entonces, claro, ya los intereses, por fortuna, nos da mucha inspiración para hacer un menú de temas y decir, ¿de qué te gustaría hablar aquí? Fíjate, en Life Science, que ahora está de moda Life Science, después del COVID más todavía, ¿no? Y ahora con todas las investigaciones del cáncer, de enfermedades raras. No me digas que ahora no escuchas más de esto que antes. Completamente, sí. Bueno, pues no es tan difícil. Ahora hay que tener ese menú y decirle, don Abel, le tengo este menú. De este menú de temas, ¿usted cómo los priorizaría? Y en base a lo que me diga Abel, Andrés, Ángel, Ricardo, María, Estíbalis, nosotros creamos la receta, sí. ¿Y qué es lo que te interesa a ti ahora mismo?
A nivel para mis directivos, ¿te refieres? No, a nivel de tu filosofía de vida. Porque bueno, lo hemos hablado fuera de micro. Sí. Yo creo que con toda esta diversidad de temas, ya no solamente por mi trabajo, que me considero una privilegiada, es un regalo, porque yo estoy conociendo, ya llevo 9 años en Executive Engagement, antes estaba en marketing de Salesforce, y la verdad es que es un regalo por el nivel de gente que conoces a nivel profesional, personal. Entonces lo que yo voy viendo también te viene con la edad, claro, cuando yo empecé en Salesforce tenía 42 años, más o menos. Entonces, claro, tu peer eran iguales que tú, ¿no? Entonces, tus hijos eran pequeños, adolescentes, ahora estamos en una etapa como, que ya somos mayores. Bueno, no, somos más sabios, somos más expertos, porque ese es el titular que se le debe poner a gente que tiene trayectoria, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Es que lo que yo he visto, la longevidad holística, ¿no? Yo creo que es algo maravilloso que estamos viviendo y estamos descubriendo. Yo, además de Salesforce, como te digo, participo en otras comunidades de activismo femenino. Activismo femenino, ojo, Abel, ¿no? Bien entendido. Sí, por favor, no el activismo de somos más, somos menos, el techo de cristal, la conciliación, por favor, o sea, esos temas están agotados. Vamos a hablar de talento, vamos a hablar de visibilidad, vamos a hablar de aprovechar realmente los skills, las competencias y la brillantez que hay entre nosotros. Vamos a hacer engagement con los hombres. Ya este rollo ya es muy raro que veas eventos solo de mujeres. Es muy extraño. Y nosotros, de hecho, intentamos evitarlo. Ahora, siguen habiendo comunidades feministas, pero por apoyar. ¿Por apoyar qué? Las nuevas generaciones, por apoyar a mujeres que necesitan inclusión laboral, por apoyar a mujeres que ya están en la fase de retiro y no quieren irse a su casa a coser. Entonces, todo esto es el objetivo de las comunidades en las que yo participo. Cuando estoy en Professional Women Network, cuando estoy en Club Paraíso, cuando estoy en Forbes Women, cuando estoy en todos estos líos en los que me meto de mujeres con talento, también te inspiran en la longevidad holística, ¿no? Porque estás viendo todas estas preocupaciones que hay. Recientemente, además, has escrito un artículo en Forbes, sí. En Forbes Women, sí. Sobre la longevidad holística. ¿Qué es el concepto? O sea, ¿cómo lo podrías explicar para un niño de 10 años? Es muy simple. ¿Qué le preocupa a la gente cuando se hace mayor? Porque aquí está vetado una palabra que se llama envejecer. Ese verbo, Abel, no lo vamos a hablar, ¿vale? Aquí estamos diciendo vamos a hablarnos de cumplir años, de hacernos mayores. Porque eso es lo que realmente sucede. Cuando una persona ya se siente que se va haciendo mayor, que suele suceder a partir de la 4ª década de vida, y eso lo dicen los psicólogos y los geriatras, no lo digo yo, porque tu cuerpo empieza a cambiar tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tu propio entorno. Entonces, todos estos cambios los tienes que gestionar para ir hacia una vida saludable y vital. Y sobre todo independencia física, independencia financiera, independencia cognitiva. O sea, la palabra se llama independencia, ¿vale? Entonces, cuando esa longevidad holística le ponemos ese nombre, obviamente longevidad es porque hay un proceso de que te vas haciendo mayor y eso es irreversible. O sea, te puedes poner todo el botox que quieras, te puedes poner todas las prótesis que quieras, te puedes maquillar, te puedes revitalizar como tú quieras. Pero si realmente no lo haces, que por eso es el artículo, desde tu cerebro, que también se hace mayor, desde tus órganos, que también se hacen mayores, desde tus músculos y tus huesos, que son fundamentales, y para eso no hay botox ni prótesis, entonces tienes un problema. Entonces, holística, la palabra lo dice, es cuando tú juegas con todos esos elementos para crear una calidad de vida y dices, vamos a ver, yo te hago una pregunta, no tienes que responderme. ¿Cuánto tiempo le dedicas al deporte? ¿Cuánto tiempo le dedicas a estar con tus amigos y hablar de cosas sanas y positivas? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu familia? ¿Cuánto tiempo le dedicas al trabajo? ¿Cuántas revisiones médicas te haces al año? Pero no porque seas hipocondríaco, sino porque necesitas ver las analíticas que te dicen, las ecos, cómo están tus huesos, cómo está tu cuerpo. Si tú haces una auditoría tuya, personal, de todas esas áreas de la vida, eso se llama holístico, el 360, allí alguien te podrá decir, Abel, pues tienes una biología que en vez de tener 40 y tantos, tienes 32 o tienes 60. ¿Por qué? Porque tu cuerpo habla por ti. Entonces, cuando hablamos de esa longevidad holística es de cuidarnos el cómo nos estamos haciendo mayores. No es aparentar menos edad, no es vivir con menos edad, es sentirte con la edad que tienes, pero con la energía para hacer 20 cosas más. Entonces, es un concepto que tiene que ver con mantenerte joven dentro de la evolución natural, que es la biología que no podemos cambiar, por ahora. ¿Y qué es lo que más te cuesta a ti de esas 4 partes que has dicho? Mira, yo pienso que quizás, si soy sincera, no la parte física médica, que la cuido mucho,
Creo que sobre todo los entornos. Creo que hay que cuidar mucho los entornos, ¿no? Más que una preocupación, es una inquietud. Ahora mismo tenemos la fortuna en nuestra generación que nos relacionamos con gente de diferentes edades. Antes eso era más complicado. Sí, lo hablábamos la otra vez. Yo tengo conversaciones con amigos de mis hijos que son veinteañeros perfectamente y puedo aportar valor y ellos a mí. Antes era muy difícil. Cuando nosotros hablábamos con los amigos de nuestros padres, que eran como, son señores, ¿no? Y al contrario, tengo conversaciones con abuelos que pueden ser mis abuelos y ya no solamente hablamos de temas de la historia o de temas, no, hablamos de la actualidad. Con lo cual, ese equilibrio intergeneracional me parece fascinante y no es fácil. Entonces, lo que quizás me puede costar más es elegir esos entornos donde puedo enriquecerme con personas de diferentes generaciones, porque de todos aprendes y de los jóvenes ni te cuento. Sí. O sea, mis principales advisors para la IA no es un tío que está en San Francisco en Palo Alto. Son chavales de 18 años que están creando una startup. Que además que crean startup y que además te dicen, no, Mil, haz esto, haz lo otro. Mis estudiantes son para mí una fuente increíble de ideas, de best practices, de todo, ¿no? Y con la velocidad con la que va esto, no te puedes quedar en hacer un curso que tardas una semana en hacer. O sea, tienes que ir a una velocidad importante. Y quizás, respondiendo más asertivamente a tu pregunta, ¿qué más me puede costar? Pues la velocidad con la que va esto, ¿no? El tener suficiente tiempo para estudiar y aprender y tener una vida sana y sin el estrés, ¿no? No estoy al día en todo, ¿no? No tienes que estar al día en todo. ¿No? No, el FOMO es el peor enemigo que puedes tener. O sea, no puedes estar en todo, te vas a perder muchas cosas. Lo que tienes que hacer es elegir dónde estar. Y eso es súper importante. Y en ese momento en el que la vida cada vez es más rápida, de repente lleva una cosa que se llama golf en tu vida, ¿no? Me encanta. A romper todo. Sí, pues sí. ¿No? Sí, porque la verdad es que te lo he dicho, yo siempre he estado muchos años al golf como espectadora, porque al trabajar en marketing y en empresas de tecnología, el golf es un hospitality que es muy típico en todas las empresas a nivel corporativo. Hay muchos torneos, muchas empresas que los organizan. Entonces yo lo veía como espectadora y mira, lo veía y me parecía divertido pues los jugadores famosos, ¿no? Porque para mí también son ejemplos de liderazgo y de cómo hacer las cosas. Pero claro, no había entrado directamente a dar bolas, no sabía coger un palo, me daba igual el tamaño del palo. O sea, yo decía, esto es un mundo, otro planeta para mí. Y por razones personales empecé a implicarme en el golf. El año pasado estuve en un torneo en el que coincidí personalmente con otras mujeres que estaban jugando al golf y las veía tan encantadas, tan enganchadas y se divertían de tal manera que yo dije, esto tiene que ser bueno. O sea, en ese momento fui de fotógrafo y a seguirlas por todos los campos, a intentar entender lo que estaban haciendo. Y cuando volví a Madrid, bueno, por supuesto, Andrés, que es mi profesor, ¿no? Lo puedo contar que Andrés es mi profesor. Supuesto, claro. Yo le dije, oye, Andrés, qué divertido esto. Y las chicas me animaban, oye, Mil, pero ven a dar unas bolas, ¿por qué no? Y tal, te va a encantar. Y dije, oye, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Porque la pregunta clave de la longevidad holística siempre es, ¿por qué no? Hombre, yo no me voy a meter a bucear a 8.000, ni me voy a tirar, o sea, ya me tiré en paracaídas cuando tenía 40. Hay cosas de que el por qué no te la responde tu cuerpo. Sí. Mira, no porque te puede pasar algo, ¿no? Hay un nivel de riesgo, pero lo demás, ¿por qué no? Y esa es una de las maravillas del golf. ¿Qué nivel de riesgo hay? Para cualquier edad. Y lo hablamos también fuera de micro. Lo puede jugar un niño de 17, de 5, o una persona como yo de 56, o un señor de 80. Y vamos a utilizar exactamente las mismas herramientas, vamos a ir al mismo sitio y vamos a tener exactamente el mismo riesgo. Total. Entonces, esto es fantástico. Empecé a dar bolas con Andrés el año pasado, que Andrés me dice, si te gusta dar bolas, te va a gustar el golf. Y las chicas me decían lo mismo. Me decían, es que lo más aburrido es dar bolas. Yo digo, pero a mí me parece súper chulo porque técnicamente es un ejercicio de mindfulness, donde tienes que estar realmente concentrado en cómo estás cogiendo tu palo, en cómo estás dando el swing, en dónde pones la espalda, en dónde los pies, las piernas, dónde va la bola, la velocidad, el viento. O sea, son tantos factores en un momento tan chiquitito que dices, esto me obliga realmente a concentrarme. Entonces, para mí el golf me ha ayudado a concentrarme en el golf. Es un ejercicio de mindfulness y además también de desconectar de lo que tienes en la cabeza todo el tiempo, overthinking. El trabajo, tus temas personales, lo que tienes que hacer mañana, la cuenta de resultados, cualquier problema que tengas, todo eso desaparece. Y estás tú ahí con tu palito, tu profesor, tu pelotita, en un campo verde y maravilloso, y tienes que hacerlo bien. Porque si no el profe te dice, a ver. Yo, de hecho, con Andrés tengo mis películas, ay, qué churro he hecho. Dice que no, Mil, que lo has hecho bien. Yo, que venga, Mil, vas a ser golfista. Entonces, claro, tienes además
a alguien que te alienta, a alguien que te va diciendo lo que no haces bien y lo que haces mal, para ti solito. O sea, la exclusividad que te da el golf, que no te la da cuando estás en deportes de equipo, ¿no? Que tienes a un trainer que te está hablándole a todos. Y tú, pero yo. Claro, no sabes cómo mejorar. En el golf tienes a alguien que te dice permanentemente cómo mejorar. Y bueno, ya porque no he salido al campo, el día que salga al campo ya va a ser, vamos, la bomba. Pero yo lo veo con mis compañeros y luego entramos, no sé si vamos a entrar en el tema del golf, pero es quizás el hospitality que mayor engagement logra, y ya lo ha comentado Enrique, por ejemplo, de Iguay en el post anterior, ¿no? Es un recurso maravilloso para conectar con gente que incluso pueden llegar a ser tus amigos. Total. Porque no tenemos a las marcas toda la vida. Y el día que te retiras, ¿con quién juegas al golf? Con los tíos que eran tus clientes, tus colaboradores, tus partners. Al final son amigos tuyos. Y al final ¿te acuerdas cuando trabajábamos en tal empresa? Y al final es esto, ¿no? Pero durante es un recurso maravilloso. Mira, McKinsey y toda esta gente hace muchos estudios, Boston, sobre el tiempo que le dedican los altos directivos al ocio. Llámale ocio al golf, a comer, a otros deportes. Y más o menos el promedio de lunes a viernes, es decir, meter la vida familiar o la vida personal, de lunes a viernes son 15 horas que le dedican a esto. Oye, que si pones a ver el horario son 40 horas, en teoría la semana, 15 horas, vale. Pero ¿qué pasa? Que es lo que se llama el ocio por negocio. Exacto. O el entertainment for business, ¿no? Que al final es, sí, me lo estoy pasando bien, pero ojo, que es que tengo aquí una preventa después en la comida. Que tiene objetivo. Que tengo aquí a un deal, que tengo esto. Y eso no es agresivo. La gente sabe lo que hay. La gente no se engaña. Ahora, ¿qué pasa? Que lo estás haciendo en un entorno agradable, un entorno donde también revelas facetas de tu vida, que no lo haces en un despacho, que no lo haces en una mesa, que no lo haces en una cena, y realmente es divertido y muy enriquecedor, porque te das cuenta de que la gente, oye, tiene unas vidas maravillosas, la mayoría. O sea, que hay gente que pinta, que le gusta la fotografía, que le ha dado la vuelta al mundo, que su abuelo era... O sea, empiezas a descubrir unas historias que dices, oye, esto no lo consigues en otro tipo de actividades. Nunca me lo habían descrito así. O sea, que el golf no lo consigues haciendo otro tipo de actividad. Me parece una grandísima definición. Sobre todo yo creo que también es por el tiempo en el que estás con una persona uno a uno, ¿no? Que eso no te lo da otros deportes. Es decir, vale, el tenis es un deporte, pero claro, le tienes al tío enfrente y lo que quieres ganar no puedes hablar, ¿no? Pero sí que es cierto que el golf es uno de los pocos deportes, incluso yo podría decir que es el único, en el cual te hace llegar a ese nivel de conexión, ¿no? Totalmente, porque luego está el ¿no? El preámbulo, el tiempo que pasas caminando, además maravilloso, entre un hoyo y otro, en un ambiente que energéticamente es muy inspirador, porque no estás en asfalto, no estás pasando, es algo natural, escuchas los pajaritos, ves los árboles, hay algo muy equilibrado y además que te genera mucha paz, ¿no? Porque en los campos de golf nadie grita, nadie forma algarabías, entonces es todo como muy sereno, como muy equilibrado. Y eso, ese tipo de energía que generas en ese proceso, se transmite en la conexión que tienes con la persona, ¿no? Hombre, hay gente que lo te deja muy claro y juega golf contigo y oye, va a eso, punto. Que puede ser un porcentaje, pero bajo, ¿eh? La mayoría de la gente termina abriéndose un poco más. Y empatizando con la persona. Bueno, empatizando, además que estamos en niveles ya de gente muy senior, de gente muy adulta, muy madura, muy profesional. O sea, no estamos hablando de que vamos a ser aquí colegas, no. Estamos hablando de, veamos qué empatía hay, qué comunalidad hay de cosas que hacemos y que luego eso se traslada, porque luego esa gente ya lo lleva a sus familias, ya empieza a compartir con sus parejas o con sus hijos o con sus padres. No tiene que tener pareja, pero quiero decirte que te empiezas a implicar con tu entorno personal y eso lo refuerza más todavía. Entonces yo creo que realmente es un deporte que es holístico, sí, porque es que estás con la parte física, con la parte mental, con la parte espiritual, con la parte social y bueno, y obviamente que te ayuda porque físicamente es verdad que tienes que complementarlo. Yo tengo que calentar cuando voy al campo, tengo que hacer fuerza fuera del campo, pero bueno, pero allí lo pones todo. Entonces yo creo que esa es la parte que yo le doy al golf, un aliado para la longevidad holística, pero fundamental. De los pocos deportes que lo podemos poner esa etiqueta. ¿Tú seguro que lo tienes totalmente organizado y totalmente faseado? ¿Cómo va a ser las fases de tu golf? ¿Cómo crees? Ahora mismo estás en la fase inicial, sí. En la que creo que ya tienes el virus metido. Sí, ¿no? Sí en la que tienes el pequeño virus que te inyectan y que hay gente que no lo entiende hasta que no lo prueba en sus propias carnes. Pero seguro, yo conociéndote de 2 o 3 conversaciones que hemos tenido, lo tienes absolutamente organizado. O tienes una visión de cómo
¿cómo te gustaría que fuera tu vida en el golf los próximos años? Por supuesto. ¿Cómo lo tienes más o menos? Bueno, tengo 56 años. Lo bueno, como hay gente en el campo que tiene casi 40 años más que yo, tengo esperanzas. Obviamente no tengo una ambición de ser una campeona golfista, no voy por ahí, lo veo como algo complementario en mi vida. Quiero ir al campo en breve. Ya obviamente estoy federada y todo esto, vengo a entrenar todas las semanas. Quiero entrenar más, eso sí es verdad. De hecho, lo tengo como propósito, como me pasa este rush que tengo ahora de trabajo, entrenar más, que además tengo amigas que vienen y me han dicho, ven y vamos juntas y tal, que eso también lo influye, ¿no? Si la gente además te anima, el entorno, la frecuencia también aumenta. Entonces, bueno, mi intención es poner más atención y tiempo, que son dos conceptos fundamentales en la vida, en el golf. Entonces, pues quiero entrenar más ahora, entrar en el campo. Y bueno, y haciendo un poco el plan de mi desarrollo de carrera en el golf con Andrés, pues si todo va bien, el año que viene puedo ir a un torneo, ¿sabes? Ya podría, pero puedo ir a torneos chiquititos y ver cómo lo hago. Pero sí, digamos que mi objetivo, mi propósito es el próximo año, en el 27, poder ir a un torneo. No sé cómo lo voy a hacer, no sé qué handicap voy a poner. Seguro que es lo último que te preocupa. Pero la verdad es que torneo. no, o sea, yo lo que quiero es pasármelo bien, divertirme, obviamente estar al nivel de la gente que esté conmigo, aunque yo veo que en las mujeres que yo conozco hay mujeres increíbles, ¿no? Que yo digo, ostras, qué bien. Pero no tengo tampoco una ambición de, ¿sabes?, de llegar a... ¿No tienes una ambición competitiva? No se sabe. Ahora mismo no lo sé. A ver, esto cambia, ¿vale? Esto una vez que te empiezas entras en el tema, probablemente sí, pero ahora mismo no. Ahora mismo me lo quiero pasar bien, quiero hacerlo bien, porque es un reto personal también. El golf te reta personalmente, porque eres tú el que está allí. En el tenis sí es verdad que tienes a otra persona delante, pero es que en el golf eres tú contigo. Eres tú. Y el que tiene que mejorar tus tiempos, la velocidad, la distancia, el tipo de swing, tu posición, eres tú. Entonces es un deporte muy individual, pero que yo creo que positivamente. ¿Y en qué momento lo vas a aplicar a los negocios? Porque yo tengo claro que tú dentro de tu organización quieres meter el golf dentro de los negocios. O quieres que sea un vínculo de unión, que ya lo hacéis de otra forma indirecta, pero que tú ahora, ya de que estás dentro, lo quieres hacer, lo seguro, yo tengo clarísimo que vas a hacer un desarrollo súper directo de esta... Bueno, sí nos gustaría. La verdad es que en las compañías en las que he trabajado en tecnología siempre hacemos un patrocinio, un sponsor de algún campeonato de golf, o que organiza algún partner, o por ejemplo el Open de Madrid, que ya tenemos ya varios años asistiendo, pero realmente el cliente no juega. El cliente va de espectador a disfrutar del hospitality, de lo que ofrecemos, ¿no? Montar un torneo de golf, pues mira, sí, me encantaría. Muchas veces son temas más corporativos los que no nos dejan, pero bueno, vamos a intentarlo, también es verdad, porque hasta cierto punto hay mucha competencia en esto, ¿eh? O sea, la mayoría de las empresas de mi competencia ya tienen torneos de golf montados. Los propios partners de Salesforce ya tienen torneos de golf montados. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos unimos a la fiesta. Yeah. Y es más sencillo. Ahora, si te cuento, en Italia, por ejemplo, sí que lo hago. En Italia nosotros tenemos un torneo de golf Salesforce solo para clientes, para partner y para prospect. Y lo hacemos desde hace 5 años, por ejemplo. Y ahora que estás dentro ya del golf como jugadora, ¿has llegado a entrar en la parte de la organización de ese torneo y de entender esto yo creo que no funciona, o esto lo cambiaría, o esto lo mejoraría? O sea, desde el punto de vista en el que tú eres organizadora y ahora empiezas a ser una actriz, digamos, principal dentro de ese papel, ¿qué cosas ves que se pueden mejorar dentro de un torneo como el que hacéis vosotros de empresa, que al final es corporativo? Claro, lo entiendo. Lo que pasa es que es cierto que no es lo mismo que cuando tú juegas a título personal en un club como socio, a que estás participando o representando una empresa, ¿no? Cuando representas una empresa es normal, nosotros siempre lo que hacemos es que tener un briefing de cada persona que asiste. ¿Por qué? Porque si tú vas a un torneo, Abel, de Salesforce, es normal que me digas, oye, ¿quién más va a ir? ¿No? Exacto. Quieres saber quién está ahí. ¿Con quién me voy a rodear, no? Claro. Pero ya ni siquiera por el interés comercial, sino incluso por ver ¿sabes?, qué sinergias pueden tener o qué gente en común, porque al final esto es crear una red, ¿correcto? Y tú quieres crear una red con gente que tenga compatibilidad en muchas cosas. ¿Qué pasa? Eso en el aspecto corporativo es sencillo porque es parte del proceso. En la parte personal es más complicado. Yo no le puedo decir a mi club, oye, yo quiero saber cuando voy a un torneo que me pases un briefing de la gente que viene. O sea, primero porque va contra la privacidad y un poco la protección de datos de la gente que va, ¿no? Pero no estaría mal dentro de lo que es entender con quién estás jugando, quién está ahí.
que yo sé que no es fácil, ¿eh? Y además que la ley de protección de datos te dice, esto tiene que ser algo que la gente apruebe. Si tú cuando haces el registro de que va a participar en el torneo pones, ¿estás dispuesto a compartir tu perfil con el resto de las personas del torneo? Y la gente puede decir sí o no. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ya está fuera del mundo laboral, que no le interesa LinkedIn, que no está en ninguna red, que no está ahí para conectarse con nadie a nivel de trabajo porque no le interesa. Entonces no le puedes decir, oye, que la gente quiere saber quién eres tú. Y él te puede decir, pero a mí no. Yo tengo la edad que tengo una posición social, económica que me lo permite y yo voy a disfrutar y a mí no me interesa saber. O sea, yo voy a disfrutar con la gente que va. No necesito saber quiénes son. Entonces creo que hay un eslabón perdido de saber cómo compaginar el saber con quién vas sin invadir el derecho a la privacidad de los otros, incluso el por qué. O sea, no me interesa saber quiénes son los que van, yo voy a disfrutar con ellos y punto. Entonces, no es fácil. Es un tema que habría que darle una vuelta y pensar cómo poder hacer que la gente quiera compartir su perfil, no digo solo profesional, sino incluso personal, sin que implique una invasión de su privacidad, ¿no? Entonces, eso también te lo da el golf. Esa privacidad que tiene el golf no la podemos perder. Entonces, habría que ser muy creativo y buscar algún tipo de actividad fuera del campo, a lo mejor, que organices una cena o organices alguna otra actividad. Vamos a celebrar el día del cerebro. Esta semana es la semana del cerebro, por ejemplo, ahora en marzo. Pues vamos a hacer me lo invento, una comida en el club con un nutricionista que nos va a dar claves para mejorar nuestra microbiota y tener más salud cerebral, que es que estoy obsesionada con esto de la salud cerebral, y invitas a tu gente del golf. ¿No vienes a jugar al golf? Y dices, por cierto, esta va a ser la gente que va a asistir. Puede haber puentes, como llamamos nosotros en marketing, ¿no? Puentes para que la gente conecte sin que se sienta invadido o que sea agresiva, ¿no? El touch point, el engage. Y uno de esos es, cuéntame cosas que me interesan, de mi salud, de mi alimentación, de la educación, del emprendimiento, o sea, de muchas cosas. Como el puente ese famoso, como un vehículo, ¿no? Para es después llegar a lo Nosotros otro. le decimos el puente, utiliza el puente de otros temas para atraerlos, ¿no? Y dentro de esa parte que estás hablando, que me parece súper interesante, ¿no crees que esos torneos pierden su esencia cuando año tras año ves jugar siempre a los mismos? O sea, te va a pasar, ¿vale? Sí. Te va a pasar que después de esto seguro que te van a empezar a invitar a cientos de torneos de empresas. Acuérdate lo que te digo, ¿eh? O sea, vale. Porque al final... Pues yo encantada. Encantada hasta que si me empiezas a ver siempre la misma cara vas a decir, oye, esto no es lo que pensaba, ¿no? Pero ¿no crees que yo es que soy muy, muy crítico con los torneos que organizan las empresas? Porque siempre estás invitando a los mismos se relacionan con los mismos y al final es todo como muy homogéneo, o sea, no surge ninguna diferencia, es muy simbiótico, ¿no? Entonces digo, y se lo comentaba también en el podcast de Enrique, es decir, ¿por qué hacéis torneos y no hacéis clinics para aprender a la gente a jugar, a enseñar a jugar? Que ahí es donde reside el valor. ¿Vale? Estoy de acuerdo. Y de hecho creo que el clinic, que además se hace en otros deportes también, siempre tiene un componente también que sea más atractivo. Te pongo un ejemplo un poco exagerado. Si tú montas un clinic con Rafa Nadal, o con con tenistas que estén retirados, por ejemplo, que no estén activos, montas un clinic con ellos, probablemente la gente va a venir, ¿no? Porque hablo del tenis, no hablo del golf, obviamente, ¿no? Pero si en el golf tenemos a figuras del golf que estén retiradas, pero que hayan tenido relevancia, y le dices a un cliente, oye, que te voy a dar un clinic, mencionemos que no quiero cometer un error, algún jugador de golf retirado que haya tenido relevancia. Jan Nicklaus. Por ejemplo, imagínate, dice, mira, te voy a hacer una clínica con este señor. Ostras, oye, me interesa. ¿Por qué? Porque era lo que yo te decía de la curiosidad casi infantil de la gente, ¿no? La gente te dice, oye, me gustaría conocer a tal escritor o a tal artista, pero no por faranduleo, no. Porque leo sus libros o porque veo sus cuadros, o sea, te hablo de algo mucho más serio y profesional, ¿ok? Pues imagínate que te dé un clinic un señor como él. Entonces, oye, vienes solamente por conocerle. Que te enganche o no el golf, bueno, ya eso es otra cosa. Claro, pero ahora hay que ver que dentro del presupuesto que tengas para hacer ese clinic, puedas pagar a ese señor que venga a dar ese clinic. Entonces te buscas otros puentes y dices, mira, te voy a dar un clinic, pero además, insisto, con el tema de la salud, o el tema de la nutrición o el tema del deporte. Voy a traerte un entrenador que además del clinic que te vamos a dar de golf, te va a dar tips y técnicas para fortalecer tus brazos o tu espalda. Porque al final todos tenemos problemas con los brazos y la espalda por el estrés. O sea, te buscas, pues te digo la parte creativa, puentes. Y se voy a ofrecer un clinic, pero además le voy a dar un componente
alguien que no me va a costar traer un fee que te mueres, pero alguien técnico que la gente le puede interesar lo que va a contar. O un neurólogo que te va a hablar de la influencia positiva del golf en la neuroplasticidad del cerebro o del sistema cognitivo, que es fundamental y que no lo cuidamos nada. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que pueden ser atractivas, porque estoy de acuerdo contigo en que los clinics son un buen gancho, pero es que si la gente, tú le dices golf y es que no, o le pones un componente que sí le llame la atención, que sea complementario, o es muy difícil que lo acepten. Nosotros, para traer a gente nueva, que es lo que te decía antes, casi siempre es invita a un amigo. Invita a un amigo que tú sepas que el golf no le llama la atención, pero que lo quieras enganchar. Y a veces funciona. No siempre, a veces funciona. Sí hemos hecho alguna vez, no hemos hecho clinic, lo reconozco, pero sí fue un clinic de un partner muy importante de Salesforce que me pareció que hicieron esto que te estoy contando. Lo que pasa es que ellos, en vez de traer a un entrenador o a un exjugador, trajeron a un tío especialista en finanzas y digitales, una cosa súper loca. Y antes del clinic, después del clinic, este tío les daba como una especie de masterclass y luego había un cóctel. Entonces, claro, tuvieron éxito. Claro. Porque querían escuchar al tío que venía a hablar de las finanzas digitales y todo esto, y de paso hicieron el clinic. Oye, de esa red que lanzaron, ¿cuántos se engancharon? Oye, unos cuantos, ¿eh? De hecho, nos dijeron los resultados. Mira, por lo menos 5 o 7 han dicho, oye, va a probarme esto del golf, a ver qué tal. Entonces, bueno, hay que ser creativo. Ser creativo y pensar que no solo en la actividad. Es como si tú le dices a alguien, ve a la ópera. ¿Te gusta la ópera, Abel? No. Ah, vale, imagínate que bueno, pero puedes ponerlo como ejemplo, ¿eh? Pero imagínate, o sea, ¿no? ¿Y cómo enganchamos a ver a la ópera? Porque por alguna razón, por el entorno, por lo que sea. Te he dicho que no, pero es que no la entiendo. O sea, no, claro, correcto, pero fíjate, por ejemplo, nada. Hay géneros que están perdiendo público, porque por un tema generacional no les interesa a las nuevas generaciones y pierden público. ¿Qué están haciendo? Te pongo el ejemplo de la ópera, no quiero desvincularme del golf, porque creo que es un tema, una proyección espejo que nos puede venir bien, ¿no? Si tienes la ópera, ¿cómo haces para traer nueva gente a la ópera? ¿Qué le explicas? Pues no sé, porque además es complejo, no se entiende lo que dicen, las historias son muy raras, luego, bueno, si no te gusta ese tipo de música va a ser muy complicado, es como la electrónica o como, yo qué sé, cualquier otro tipo de música fuera de la clásica y la música real, ¿no? ¿Qué están haciendo en la ópera? Pues te invitan a que vayas al backstage, para que veas cómo hacen todos los vestuarios, cómo se preparan los artistas, que conozcas el Teatro Real por dentro, que si no lo has hecho te lo invito porque es una experiencia, nadie sabe lo que hay ahí dentro. Me lo han comentado varias veces. Es impresionante lo que hay allí. No, 15 plantas de todo tipo, abajo, o sea, ¿no? Es una cosa que parece otro planeta, parece una película de Tim Burton lo que hay ahí dentro, ¿no? Entonces, claro, ¿qué están haciendo? Te ofrecemos que conozcas cómo se hace esto. ¿Vale? Y tú dirás, ya, por eso cuando me siento en la sillita no puedo evitar o dormirme o pensar en lo que voy a hacer mañana o en la cuenta de resultados. Dices, bueno, pero inténtalo. Inténtalo. ¿Qué están haciendo? Oye, hacen comidas con los cantantes y con los directores de ópera, ¿vale? Y hacen comida. Conoces a esta gente, te empiezan a explicar la ópera. Dicen, ¿qué quieres entender? ¿Los toreros de Carmen? Vale, te lo vamos a explicar. Y te vamos a explicar lo que es porque lo que no conoces no te puede gustar. Para que te guste algo tienes que conocerlo. Para que te guste el golf tienes que coger el palo y meterte en el campo. Nadie te lo puede contar. Pues un tema como la ópera es igual. Y lo que están haciendo los que cuidan la ópera, porque hay muchas comunidades que se están preocupando por esto para atraer a nuevas generaciones, es explicárselas primero. Como una historia. Mira, detrás de la ópera hay una historia. Y una historia contada que si la ves, lloras de la emoción. Porque no es lo mismo que lo leas en un libro o que te lo cuente alguien como un cuentacuentos a que lo veas en escena, que es una cosa espectacular. Entonces, claro, ahí vamos. No es solamente que te guste o no la ópera, es que tienes que llevarla a un contexto donde veas lo interesante que puede ser, pero como todo, como puede ser cualquier otra cosa, como puede ser bucear, como pueden ser los toros, como puede ser cazar, como puede ser cualquier deporte extremo. O sea, si no conoces el contexto, no te atreves a probar. Entonces yo creo que es importante. Y luego, una vez que conoces el contexto, te atreves o no. Tú has hecho los deportes de viento en la playa, por ejemplo, que hay un montón. ¿Alguna vez lo has practicado? De viento no, he hecho de surf. Vale, el surf, pero bueno, controlas, ¿no? Sí. Hay un riesgo, pero controlado. Sí. Están muchos deportes que utilizan parapentes, que utilizan bueno, muchísimas cosas. Vale. ¿Qué pasa con la gente que tiene los accidentes en primera instancia? O con el esquí. Que no hay una formación previa. Es como que, venga, me voy a lanzar. Si con 2 veces que me digas qué es lo que tengo que coger, ya lo hago. No. O sea, la clave de todo es prepárate primero bien, entiende
que tienes que controlar muchas cosas, el viento, la posición, cómo haces la salida, la velocidad de salida. Todo eso, si no lo aprendes primero, no lo vas a disfrutar. Y eso es como todo. Yo creo que la clave está para atraer a nueva gente a cosas nuevas en explicarles lo que es. Incluso que otros le digan, mira, yo me lo he pasado fenomenal. No hay nada mejor que un referente. A mí me engancharon al golf las chicas que conocí en el torneo del año pasado. Pero pues estuve con ellas mucho tiempo en el campo. Y yo les preguntaba cómo se habían enganchado y cuánto jugaban y por qué lo hacían. O sea, si no tengo esto, a lo mejor no estaría aquí contigo. Y esta parte que estás diciendo de que alguien te lo explique, ¿crees que está un poco unida a por qué las nuevas generaciones ahora le está gustando tanto el golf? ¿O por qué de repente se está erigiendo como un deporte que antes los jóvenes descartaban cuando llegabas a la época de 18 a 24 años, y ahora que lo ponen y lo introducen como uno de sus primeros deportes o sus primeras aficiones dentro del ocio, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿O qué entiendes tú que está pasando con esas nuevas generaciones para que cada vez haya más jóvenes practicando golf? Bueno, primero la influencia, entre ellos se influyen. Entonces, claro, si tienes un grupo de jóvenes que por sus padres, sus familias o por su entorno les gusta el golf, ellos tratan de atraer a gente como ellos, es obvio, porque mientras más jóvenes sean en el campo, mejor se lo pasan, ¿vale? Porque todo esto de la parte intergeneracional está muy bien, pero si hay más gente de tu edad y temas comunes contigo, mejor te lo pasas. Luego, es un deporte que, oye, que te puedes organizar mejor, ¿no? O sea, si tú vas a un gimnasio o te apuntas a algo muy concreto, tienes que respetar ese horario permanentemente y tal. En el golf, oye, me viene bien hoy por la mañana, o mejor voy por la tarde, no voy a ir el domingo, no voy el sábado, porque ya hasta por la noche puedes jugar. Entonces, primero, la flexibilidad que te permite el golf, lo digo para la gente joven, por las clases, por los trabajos, porque les gusta ir de marcha o dedicarle tiempo a su pareja, a sus amigos, esa flexibilidad no se la da a cualquier deporte. Y además lo pueden hacer hasta en su casa, depende de la casa que tengan, claro. Yo no tengo una casa grande, pero yo me he puesto ahí para practicar mis bolitas. Entonces, claro, te montas tu chiringuito en tu casa para practicar las bolas o las posiciones y te pones en el espejo a ver cómo lo estás haciendo. Eso lo puedes hacer en cualquier sitio. Otros deportes no te permiten eso. O incluso con tus amigos. Oye, chicos, vamos a irnos a un indoor y además nosotros nos tomamos una cerveza. Era como lo de las boleras, pero en otro nivel. Entonces, yo creo que está convirtiendo en una afición que está vinculada también al entertainment. O sea, una afición vinculada al disfrute. Entonces, yo creo que en los jóvenes eso es lo que está pasando. Y luego a todo lo que hay detrás, ¿no? Que mira, que hay una amiga que monta un torneo, pero que además luego va a montar tal cosa, y viene un DJ, y además, mira, viene tal persona que nos queremos conocer. O sea, es que todo termina en lo mismo, en un entorno donde te enriqueces en muchos sentidos. Y no lo digo solamente del interés comercial o económico, que parece aquí que los de golf solamente van a por eso. No. Bueno, es que no realmente hay gente muy interesante. Hay gente muy interesante. Yo creo que los jóvenes les atrae esto, que saben que no todo el mundo va a estar en ese entorno. Tú que has tocado todos los deportes a nivel organizativo, a nivel de empresa, a nivel de carrera profesional, ¿crees que el golf es un gran aglutinador de talento y de altos ejecutivos o de calidad profesional más que otros deportes? ¿O habría algún otro deporte que tú ves dentro de la ecuación que está a la par o por encima? Es difícil pensarlo, ¿eh? Porque mira, si ves otros deportes donde hay hospitalities así chulos, que como la Fórmula 1, o los coches en general, los circuitos, los pilotos, o como el fútbol, o como el tenis, todos maravillosos, ¿eh? Pero un cliente nunca va a poder sentirse igual que un Fernando Alonso, que un Carlos Sainz, o que un Messi, porque son deportes que, claro, son niveles muy complejos. ¿Pero sabes por qué? Porque no juegan en el mismo terreno de juego nunca. Porque tú no vas a poder jugar nunca en el Bernabéu. Pero tú sí que vas a poder jugar en el campo en el que juega Tiger Woods. Correcto, es que me lo estás explicando tú. Exacto. O sea, la gran diferencia del golf es que yo puedo ser uno de ellos. Exacto. ¿Entiendes? Cuando te engañan y te dicen, no te engañan, pero no quiero decir esto, oye, a todos mis agencias que organizo eventos de motores y todo, que las adoro a todas las marcas de coches con las que trabajo muchísimo, mis respetos absolutos, pero tú le dices a un cliente, te voy a meter en un circuito con este coche. Sí, bueno, pero es que yo quiero competir como hace en la Fórmula 1. Ah, no, tío. Yo quiero llevar un Fórmula 1. A ver, cuidado, sí, pero vas a llevarlo con un piloto que te va a estar frenando, que te va a decir lo que tienes que hacer. Y si no, tienes que meterte en circuitos mucho más arriesgados, donde es tu responsabilidad, pero donde no sé si me explico, no es el mismo rol. Entonces yo creo que el golf sí te lo permite, porque estás en el mismo terreno de juego, en las mismas condiciones, con los mismos recursos, no con la misma habilidad ni la misma trayectoria, pero que cualquier golfer de alto nivel. Entonces, yo creo que es maravilloso esto. O sea, tú puedes decir un día, voy a jugar un partido con Jon Rahm o con Rafa Nadal, o en el tenis, como lo hacen ahora con los chavales, con los extenistas, ¿no? Que se ponen a jugar con ellos. El golf te da esa maravilla. Ahora,
tú vas a poder montarte con Alonso o con Sainz, o sea, son deportes mucho más complejos también. O de verdad vas a poder estar en un torneo con un Alcaraz, no. Bueno, jugar en Wimbledon, por ejemplo, jugar en la central de Wimbledon, no puedes. Pero tú puedes jugar en claro. una sede de un grande. Correcto, es mucho más democrático bueno, en ese vosotros cuando sentido, estuviste ¿no? en Miami, estuviste jugando el campo Sí, que se ha jugado en recientemente, Doral, en Sogras. Sí. Bueno, creo que también estuvisteis en Sogras. En Sogras que también, es el que de esta semana pasada. Sí. Quiero decir, es el que llaman el quinto grande. Correcto. O sea, vosotros ya vivisteis Sí, en vimos primera... grandes personalidades jugando muy cerca de nosotros también. me contaron, sí. Entonces yo creo que el golf, mira, es curioso porque puede ser incluso hasta un poco... no paradójico, ¿no? Que digas, es un deporte de élite, porque siempre se ha visto así, es un deporte de élite, es un deporte muy exclusivo, es un deporte... Sí, claro, y no va a dejar de serlo, aunque cada vez hay más accesibilidad para practicarlo, ¿no? Sin embargo, te da esa maravilla de que es que puedes jugar lo mismo con gente de cualquier edad, incluso, te repito, o sea, de cualquier concepto social, siempre que se lo pueda permitir, claro, pero ya no es solamente dedicado a las élites, las altas élites. Hay determinados momentos en que perfectamente puedes hacerlo. De hecho, yo estoy ahora colaborando con una asociación para inclusión de niños que están utilizando el golf como centro. ¿Cómo se llama? Bueno, luego te lo cuento porque pertenece a un gran banco, entonces prefiero no... Es una iniciativa de un gran banco que está utilizando el golf para hacer inclusión social de niños de altas capacidades, que están en entornos poco favorecidos, ¿vale? Interesante. O sea, de altas capacidades intelectuales, o sea, que pueden llegar a ser, pero que están en entornos que han crecido en pobreza y todo esto. Y una de las palancas, obviamente, es la educación y el golf para inclusión social. Eso me parece espectacular. No sé si me explico. Sí, en Estados Unidos hay una... Bueno, hay una pues, que se luego sí que, pero vamos, ya es incipiente, o sea, lo acaban de lanzar en noviembre y cuando realmente, bueno, será público y lo veremos. Viene de la banca, viene de la banca. No, todavía no es público porque están haciendo los acuerdos con las organizaciones que gestionan a los niños de pocos recursos, ¿no? Es que es un tema muy delicado porque implica menores. ¿Y es en España? En España, sí, en España, en Madrid. Qué bueno, me parece una idea fantástica. Claro, pero que te digo, pero es muy delicado, porque todo siempre que implicas a menores, además niños que son huérfanos o que han tenido violencia en casa, todo esto son temas muy delicados. Entonces lo están haciendo de una forma muy elegante como debe ser, así que lo están haciendo. Por terminar ya, tú eres socia de la DESA. Sí. Eres socia de este club. ¿En qué partes crees que podemos mejorar? ¿O qué cosas no crees que estemos tan a la altura? ¿O qué detalles crees que tenemos que cuidar? Puedes ser totalmente sincera, ¿eh? A nosotros nos gustan que nos digan las cosas que no hacemos bien. No, yo te lo voy a decir siempre, con muchísima educación y respeto, pero te lo voy a decir. Me falta mucho conocerla de esa, tengo que reconocerlo, porque yo creo que para conocer a alguien tienes que convivir, ¿no? Sí. La convivencia es la que te da ese detalle para tú poder decidir qué es lo que te gusta o no, porque si no, nos vemos de vez en cuando y oye, todo maravilloso, pero tú convive con eso a ver qué sale, ¿no? No he convivido tanto con la dehesa, pero lo que he visto, porque tengo años viniendo aquí, a la cafetería, al club, a la piscina con mis hijos, a algún cumpleaños de un amigo, yo creo que hay un punto fundamental. El tipo de actividades, además del golf, podríamos explorar, y eso son ideas, a ver, no te voy a meter en ninguna historia. Para nada. ¿Qué tipo de temas pueden interesar a nuestros socios que podamos hacer en la dehesa? Por eso te digo, masterclasses más allá del golf. Tienes a gente aquí espectacular, directivos de altísimo nivel. ¿Por qué no aprovechar y decirles, oye, ¿te gustaría contar un día aquí para uno exclusivo para socios y hacemos un convenio con una de las bodegas maravillosas que tenemos aquí que dan los vinos y ofrecemos una comida chula con algún chef que venga invitado y te montas un evento que puede ser una vez al año o 2 veces al año, pero que esté alrededor de lo que a todos nos preocupa, qué está pasando en el mundo, qué está pasando con la economía, educación financiera para mis hijos, educación financiera, o sea, temas que a muchos socios probablemente les resultaría muy atractivos tenerlos en el club. No sé si me explico. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que es hacer el puente en el club. El puente de crear otros temas. Y yo encantadísima de no solamente temas que tú digas, ¡ay, qué aburrido, Mil! No. No lo sabes. O sea, yo estuve en un curso el sábado que me encantó, que lo da un arquitecto que se llama John, lo diré mal, Leguiravieta, porque es un apellido vasco que para mí es como hablar en euskera siempre, ¿no? Es un tío brillante que tiene un libro que se llama Yo soy mi casa, y hace un análisis de todas las casas en las que hayas vivido, de cómo las has elegido, de cuál es el punto donde tienes que... Y no es místico, está basado en temas... No es Feng Shui, está basado en temas científicos, lógicos,
Bueno, una masterclass impresionante. Y mis compañeros de curso, no te creas que eran, perdona la expresión, marujas o decoradoras o interioristas, no. Allá habían tíos que yo decía, perdona, que tú eres el CEO de dónde, perdona, que tú eres la fundadora de qué. O sea, es gente que tiene sus empresas y que se está tomando este tipo de herramientas para mejorar su propia gestión. Porque ¿Y qué contaba? O sea, es que, bueno, mil cosas, que son 6 horas de curso. Primero, 6 horas de sí, curso. claro. O sea, había breaks, además haces engage con la gente, íbamos a comer, nos contábamos cada uno quiénes éramos, y empiezas a hablar de tus casas, pero desde la infancia, ¿eh? Cómo era tu casa de la infancia, qué había alrededor, qué poder tenías tú en tu casa, si tenías hermanos o no. O sea, era un ejercicio muy divertido. Luego, tu primera casa fuera de tus padres o de tu familia. ¿Cómo la gestionaste? ¿Era con tu pareja, con compañeros de piso? ¿Vivías en una residencia? O sea, analizar tu vida a través de las casas. ¿Y qué consigues al final? ¿Cuál es la foto Ver tu final? estilo de liderazgo. Tu estilo de liderazgo. Tu estilo de liderazgo te lo van contando las casas en las que has vivido. Bueno. Porque este tío de una estadística dijo, de un promedio de vida, esperanza de vida 87 años. Pues que sepas que 53 has pasado en tu casa. De las horas que le dedicas, entre lo que duermes, la fiesta, bueno, también hay gente que viaja mucho y tal, esto es una media, ¿vale? Le dedicas muchísimo de tiempo a estar en tu casa. ¿Y qué haces en tu casa? Tú observas, o sea, tú participas en lo que hay que cambiar o no, tú revitalizas tu casa, cambias cosas de vez en cuando, o es la misma casa, todos los 20 años han estado los mismos muebles, las mismas cosas, porque es tu estilo de liderar tu vida también. Entonces, lo estoy llevando a un tema muy básico. No, pero es súper interesante. Tiene un libro que se llama Yo soy mi casa. Se lo voy a regalar a mi ¿vale? mujer porque le encanta además. Se llama así, además es fascinante porque te explica hasta las posiciones de dónde están, de dónde físicamente está tu casa, geográficamente localizada, cómo puede influir. Pero sobre todo te hace ver, para mí fue muy divertido, yo descubrí que he vivido en 12 casas en toda mi vida y digo, Dios mío, no sé qué eran tantas. Claro, porque él te dice, no es solo tu casa familiar, si viviste fuera un tiempo, pues esa casa. Si estuviste un tiempo asignado a un país, si estuviste esa casa. Y que la recuerdes, y que cómo era y todo esto. Te digo este tipo de historias porque yo dije, bueno, este fue un regalo de unas amigas, yo no fui porque lo encontré, y yo dije, ¿y qué voy a hacer yo ahí? Pero dije, oye, salí encantada y me apuntaba al siguiente. Me apuntaba al siguiente, que es proyectar tu casa del futuro. Entonces, claro, de ahí veremos en qué nos metemos. Pero lo que te quiero decir con esto es que hay temas, miles de temas que son muy interesantes, que tienen que ver incluso lo mismo con otras aficiones, con el mundo del motor, con el mundo de otro tipo de deportes, con el mundo de la tauromaquia, que yo sé que hay gente que sí que no, igual que el de la caza, ¿no? Pero hay muchos deportes que pueden ser amigos del golf para conocerlos. No sé si me explico. Sí, o para entenderlos. Como te hablo de deportes, te hablo de aficiones, te hablo de cocina, te hablo de gastronomía, te hablo de enología. O sea, es tan rica las actividades que nos hemos inventado los seres humanos, que es que no aprovechamos nuestro tiempo, desperdiciamos mucho tiempo en cosas que no lo merecen. Si haces una lista de todo lo que se puede hacer, lo que te comenté de mi curso de arrebatadas de defensa personal femenina, nunca me hubiese pasado por la cabeza este tipo de actividad. Imagínate todo lo que podemos sacar de actividades para hijos de nuestros socios. Traernos a un DJ a que dé un curso de 2 días de cómo ser DJ, no sé, me lo estoy inventando todo porque también lo he hecho, un curso de DJ. O sea, son tantas las cosas que puede alimentar el club y tampoco que no cueste es hacer alianzas con gente que haga otras cosas y decirle a nuestros socios, chicos, tenemos todo esto. Y insisto, de lo bueno poco. A lo mejor hay que seleccionar 2 o 3 cosas. De lo bueno poco. Siempre. Esa frase es muy buena también. Siempre. No la había escuchado nunca. Siempre. De lo bueno Siempre, poco. porque lo bueno requiere tiempo, requiere cariño, requiere cuidado. Lo excesivo es caótico. Lo excesivo es histérico, eufórico. Y la euforia es un tipo de emoción que no es sana. No te lleva a la serenidad. Entonces, de lo bueno poco, porque lo bueno tarda en hacerse. O sea, un buen plato de cuchara hecho con muchas horas, con mucho mimo, seguramente lo digieres mejor y lo disfrutas más que si te comes una hamburguesa hecha a la plancha y con un montón de salsas, ¿no? O sea, todo tiene que ser muy cuidado. Es que para lo que tú estás comentando se requiere se requiere una persona como tú. O sea, se requiere una persona, primero, que sea conocedora, que esté continuamente haciendo este tipo de cosas, y al final sería crear un nuevo departamento dentro del club. O sea, que me parece una idea que nadie me había planteado, porque al final es dinamizar el club por dentro. Tu comunidad, pero a otro nivel. Las comunidades hay que dinamizarlas, Abel, porque si no se quedan estáticas. Y por eso es lo que tú dices, por eso se quedan caducas, porque siempre es la misma gente haciendo las mismas cosas, hablando de las mismas cosas. Pero si tú la comunidad la haces dinámica,
La única manera es esa, que intervengan otras personas dentro de tu misma comunidad, familias, amigos, ¿vale? Que puedan venir y que puedan disfrutarlo y además que tu socio cada vez más se sienta más implicado al club, porque va más allá de venir a jugar al golf. Entonces yo creo que del dinamizar la comunidad, yo encantadísima de colaborar, ya lo sabes, yo feliz de hacerlo, y creo que hay mucha gente como yo en el club, que si nos reúnes, cuidado, porque Dios nos cría y nosotros nos juntamos. Entonces, si unes a gente que tenga muchas ideas, y que tenga la oportunidad y el privilegio, porque yo me siento muy agradecida y privilegiada por el entorno en el que estoy, la empresa en la que trabajo, el vincularme con Forbes, pues con todas estas empresas, es un lujo para mí, ¿no? Total. Y te enriquece mucho de ideas y de gente. Pues cuenta conmigo porque yo creo que se pueden hacer grandes cosas, sinceramente. Me parece algo que es que llevo más de 20 años en el sector. Sí que es cierto que se habla muchas veces de dinamizar los clubes y tal, pero se habla siempre desde el punto de vista deportivo y no se habla desde el punto de vista que tú has comentado, ¿no? De actividades, que no tiene que ser solamente fiestas, ¿sabes? O una cata o tal. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Aquí hay gente que ha escrito libros, aquí hay gente que tiene premios internacionales. ¿Los conocemos? No, bueno, tampoco, o sea, es lo que te digo, por privacidad, la gente no quiere en su club de golf que sepan que lo hace. Bueno tampoco pero lo saben, no se lo ha preguntado. Pero no lo sabemos, claro, vamos a preguntarles, oye, ¿te gustaría, tú que has escrito libros, que eres un gran emprendedor, que tienes empresas por todo el mundo, ¿te gustaría aquí darnos una masterclass y además organizamos algo chulo, divertido, una buena comida con un vino, mira la terraza maravillosa que tenemos? Se pueden hacer tantas cosas, ¿vale? O bueno, y también hay cosas que luego hablaremos también fuera de micro, que a lo mejor hay que renovar. Me refiero físicamente, claro, ¿no? Por aquello holístico, ¿no? Lo de lo físico, lo mental, lo espiritual y lo social. Esa yo creo que la sabemos al final, porque al final no dejamos de verla, ¿no? Sí, exacto. Pero que todo lleva su fase. Lo que pasa es que sí que es cierto que lo que me has hecho es pensar un poco fuera de la caja, es decir, lo fácil es las cosas que hay que renovar, ¿no? Porque claro, porque la estética, lo hablo en mi artículo, la estética es muy fácil, la pagas y la renuevas. Exacto. Lo que cuesta es el cerebro, que tienes que ponerlo a pensar y la neuroplasticidad lleva un trabajo, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues cuenta con el cerebro cuando quieras. Joder. Y bueno, y también con la estética siempre se puede hacer alguna primero el cerebro, después la estética, dices tú, ¿no? Siempre, porque el cerebro te va a hacer definir qué es lo que realmente necesitas en tu estética, no al revés. Joder, me parece un broche final maravilloso. Pues nada, yo espero que haya sido yo he aprendido más que seguro que tú. Entonces yo ya me voy contento. Y entiendo que la gente que lo vea o que lo escuche le va a encantar. Sobre todo vamos a dar muchas pistas. Bueno, es nuestra intención, ¿no? Que la gente piense realmente y sobre todo, Abel, que piensen, insisto, es mi tema, lo siento, estoy en eso muy, en la longevidad holística. Da igual que tengan 18 o tengan 80, la vida es muy larga o muy corta dependiendo de la perspectiva que le des, pero aprovechar el tiempo es estar y dar la atención a lo que realmente merece la pena y te da salud mental, te da salud física, salud social, se trata de eso, de pasarlo bien. Así que bueno, tengo un amigo que ha escrito un libro que se llama El arte de renacer, César Romera, que te habla de esas 4 inteligencias del ser humano. No de las típicas que nos hablan de la matemática, de la física, no. Él habla de tu inteligencia física, tu inteligencia espiritual, que no es religiosa, que es autoconocimiento, tu inteligencia mental y tu inteligencia social. Sí, que también está muy unido con la parte del entorno, que es fundamental en nuestro desarrollo. El entorno es muchas lo que veces al final no lo valoramos lo suficiente, sobre todo con los hijos. Y al final me di cuenta que yo tengo un niño de 10 años que digo, ostras, digo, qué importante dime con quién es. Andas. Exacto, ¿no? O sea, por eso lo hicieron mis padres desde muy pequeño, decir, con este sí, con este no, con este sí, con este no. Y ahora cuando lo ves y empiezas a mirar hacia atrás, te das cuenta de la importancia que tenía esas decisiones que tuvieron tus padres Pero contigo. si esto es muy viejo, Abel, esto ya lo dijo Mendel y Darwin, la selección natural. Sobrevive el más apto porque no solamente porque se adapta, sino porque se reúne con los más fuertes. Y esto es así. Así que bueno. Un broche maravilloso. Muchísimas gracias, Mildred. Un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar en este club. De verdad más nosotros. Sí. Es parte de mi longevidad holística. Vamos, ya está. Vamos, es un recurso fundamental. No, ahora así que vamos a invadirle de longevidad holística. Espero estar de abuelita aquí jugando al golf. Para nada.